Antes que nada, Rubén, ¿te gustaría hacer una breve introducción otra vez a lo que estuvimos viendo la semana pasada, de tal forma a que quien se está uniendo por primera vez hoy pueda tener un marco general y luego pasamos a las presentaciones? Vale, perfecto. La realidad es la que el libro desmotiva a los estudiantes, no se adapta a las circunstancias. Tampoco quiero demonizar a todos los libros de texto, ¿de acuerdo? Porque el libro de texto es una guía que podemos utilizar. Pero hay que pensar que las editoriales, cuando crean un libro de texto, lo crean pensando en un contexto general, que no atienden a las necesidades de cada uno de los críos. Entonces, por eso tenemos que cambiar ese modelo que hablamos de la metodología de Flipped, que para recordarlo tenemos que ver que en casa los estudiantes se preparan esos contenidos teóricos que los van a ver por medio de vídeos, en clase los estudiantes practican esos contenidos y después de clase lo evaluamos o los corregimos. Aquí establezco una comparativa que a mí también me ha gustado mucho de entre la metodología tradicional y la metodología grupal. Esto ha salido de que cuando hice esta misma sesión con otro grupo, las reflexiones que sacamos entre todos, que era que fíjate que la tradicional, los deberes en el espacio individual, es decir, lo que hace cada alumno por separado, los deberes se hacen en casa sin supervisar, es decir, cuando lo que hablamos la otra vez, cuando surgen dudas y preguntas cuando hacen los deberes. Y en esta ocasión, como lo hacen en su casa, las dudas se quedan en casa. En cambio, en la clase invertida, hacemos una instrucción, ¿vale?, directa con los alumnos y la supervisamos con ellos. Y la retroalimentación es continua, siempre. Es decir, siempre vamos a dar un feedback porque tenemos ese espacio de tiempo en la propia clase. Luego tenemos el espacio grupal, que es lo que haríamos dentro de los grupos de clase en general. Tenemos allí unas clases, dentro de la metodología tradicional, unas clases expositivas, es decir, el profesor habla y es el protagonista del aprendizaje. Y en cambio, en la clase invertida, nos basamos en aplicar lo que han aprendido, en la creación y la evaluación de los contenidos y lo principal, el alumno es el protagonista y el profesor se limita a supervisar y a guiar dentro de esa metodología. Y todo esto tiene su fundamentación teórica, es lo que hablábamos de la taxonomía de Bloom. Si nosotros nos basamos en la metodología tradicional, realmente siempre nos movemos en la cúspide de la pirámide, en la parte central de la pirámide. Pero en cambio, si nosotros nos centramos en la parte de analizar, aplicar y comprender, siempre el aprendizaje será mucho mayor de lo que teníamos anteriormente. Y dentro de eso tenemos que ver también lo de siempre. Dentro de la metodología Flipped no todo es bonito. Tenemos que tener unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las fortalezas, siempre que los contenidos se trabajan antes de clase, es decir, nos permite adaptarnos a las necesidades de los estudiantes, favorecemos su autonomía, ya que realmente ellos son los responsables de ver esos vídeos y ellos se marcan las veces que tienen que verlos, si no han comprendido bien o no. Tienen más tiempo de trabajo autónomo y más tiempo de trabajo guiado dentro de la propia aula. Y se pueden personalizar las tareas. Debilidades, pues obvio, es más trabajo para nosotros, porque tenemos que, aparte de preparar los vídeos, tenemos que preparar ese material. Requiere tiempo y formación, es decir, seguro que un sábado por la mañana tenéis mejores planes que estar aquí viendo esto. Segurísimo. Pero, gracias a eso, a esa formación que tenéis, luego podéis aplicarlo, esa metodología. También una de las preguntas que nos planteamos la otra vez, ¿qué hacemos con ese tiempo extra que nos puede sobrar en una sesión? Porque ya no tenemos aplicaciones teóricas en el aula, solo tenemos ejercicios prácticos. Y es un problema que cuando comenzamos a implementar esta metodología nos surge muy a menudo. Y tenemos que pensar y crear tareas. Aquí, dentro de lo que hablamos también la última vez, fue del cambio de roles dentro de la clase invertida. Esto es un sistema que yo aplico dentro de las clases cuando hago esta metodología y quería compartirlo con vosotros, sobre todo para los comienzos dentro de estos roles. Primero, en el espacio individual en clase se hacen lectura de materiales o visualización de vídeos. Recordar que no hace falta que sean siempre vídeos, que parece que nos sesionamos con la metodología Flipped, es igual a siempre vídeos, podemos mandar una lectura para que realicen ellos esa lectura y eso es el contenido que van a ver luego. Y utilizamos la métrica en cuestión de vídeo, que es una métrica, es una regla que no está escrita, que muchos de vosotros me preguntan, ¿cuántos minutos tiene que durar un vídeo para la metodología Flipped? Yo sigo la métrica de 1 minuto por año que tenga el estudiante.
Es una forma siempre de adaptarnos a sus circunstancias. Una norma no escrita, pero realmente tenemos que tener en cuenta que no es el mismo tiempo de atención que puede tener un alumno de 6 años que uno que puede tener uno de 14. Entonces nos podemos basar en esa pequeña métrica. Y dentro del trabajo de clase, yo como lo divido siempre son, primero, 10 minutos de resolución de dudas y de preguntas, 15 minutos de trabajo autónomo de esa actividad, porque normalmente más tiempo se suele hacer demasiado larga, entonces 15 minutos de trabajo autónomo y 15 minutos de corrección y o refuerzo, dependiendo de los resultados de esa actividad, pues reforzamos contenido o no. Y siempre los últimos 5 minutos de clase avisamos del siguiente vídeo, de la siguiente lectura que van a tener que realizar y la tarea, que se puede proponer a modo de reto. Ahora, tenemos dos opciones para empezar a aplicar esto por medio de vídeos. Primero lo grabo yo, es una opción de las que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que sean vídeos cortos, tenemos que tener en cuenta también la entonación de voz, especialmente si son niños pequeños, porque si utilizamos siempre la misma entonación de voz, se aburren. Entonces, es un punto clave. Utilizar micro para que se nos escuche bien, no abusar ni de las imágenes ni de texto, ninguna de las dos cosas, siempre tenemos que alternar para que la atención siempre se capte durante el vídeo. Tenemos que tener cuidado con las licencias, es decir, siempre tenemos que utilizar las licencias Creative Commons, sobre todo con la música, porque si utilizamos la plataforma YouTube para subir los vídeos y no utilizamos canciones que nosotros queremos, podemos tener problemas con el tema del copyright y llegar a borrarnos el vídeo. Entonces es una pena que ese trabajo que hayamos hecho lo perdamos por una simple licencia. Y grabar siempre en un espacio con luminosidad, es decir, con una luz encendida o directamente en un patio donde tengamos luz. Y podemos hacerlo por medio de vídeos, ¿de acuerdo? Por medio de aplicaciones. Las aplicaciones que vimos fueron la de Edpuzzle, que permitía también insertar preguntas dentro de los vídeos, y por medio de YouTube. Ahora veremos por qué. Porque realmente siempre tenemos que pedir un feedback a los estudiantes cuando ven esos vídeos, ¿de acuerdo? Porque ver un vídeo por ver un vídeo no tiene sentido. Por eso, para su aplicación, podemos basarnos en una temporalización. Mirad, yo cuando empecé a aplicar este sistema, esta fue la guía que me dieron y la sigo al pie de la letra. Vosotros que estáis a punto de acabar el curso, si queréis empezar con la metodología Flipped desde el comienzo del siguiente año, yo os aconsejo seguir una estructura así, que es la primera semana ponemos vídeos en clase. Es decir, nosotros cogemos, colocamos esos vídeos y les enseñamos a extraer las ideas principales. Por ejemplo, si le ponemos un vídeo sobre los movimientos de la Tierra, rotación y traslación, pues podemos ponerle un simple vídeo y cuando hablen de la rotación, pararlo y preguntarle a los estudiantes en voz alta, en modo asamblea. ¿Cuál es el movimiento que utiliza para la diferencia entre día y noche? Pues que te lo digan el movimiento que es. Y le vamos indicando ese camino. Y les enseñamos a utilizar las herramientas. Anteriormente hemos visto la herramienta, por ejemplo, de Edpuzzle, pues requiere al principio que la aprendamos a utilizarla tanto nosotros como ellos. Y les enseñamos a utilizar esa herramienta. Luego, en la segunda semana, realizamos Flipped dentro del propio aula. Es decir, sabemos que el tema de ver los vídeos se realiza siempre en casa. Pero como vamos a estar en esa segunda semana de clase, hacemos ese vídeo en clase, siempre guiado. Ellos ya que extraigan las ideas principales por su cuenta y utilicen sus propios dispositivos. Les dejamos más autonomía, pero estamos dentro del aula. Tenemos un espacio controlado. Y ya directamente, a partir de la tercera semana, empezamos ya con la dinámica Flipped normal y corriente. Aquí tenéis un vídeo resumen, no os preocupéis que la presentación la subiré después más tarde. Aquí tenéis vuestra experiencia, entonces ahora los protagonistas sois vosotros. Yo ya me callo directamente, ya os toca explicarlo a vosotros.